9 de la mañana. Saludamos a Isel Guerra acá en el mesón de la radio con las noticias del mundo. ¿Cómo estás, Isel? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Carola? Muy buenos días. Comenzamos esta revisión internacional en Estados Unidos y esto por medidas anunciadas por la Casa Blanca en las últimas horas, particularmente respecto de restricciones de ingreso a Estados Unidos con Trump, que ha prohibido los viajes desde al menos 12 países tras firmar una orden general que va a entrar en vigor el próximo día lunes, evitando lo que ocurrió en 2017, donde Trump también aplicó una medida de similares características, pero en esa oportunidad el anuncio se hizo de manera inmediata, lo que generó un caos en los aeropuertos. Y para evitar precisamente esa misma imagen es que ahora se ha anunciado que esta medida va a entrar en vigor la próxima semana. Ojo, porque al menos hasta ahora no tiene fecha de término y eso muy probablemente va a depender finalmente de lo que considere pertinente aquí la administración del republicano. 12 países entonces que quedan con prohibición total, entre ellos está Afganistán, también Somalia, Haití y Yemen, a quienes no se les va a permitir ingresar a Estados Unidos a menos que califiquen a una excepción. Hay una diferencia y se suman otros 7 países a quienes se tienen, o que más bien quienes quedan con una restricción parcial. Y ojo con las naciones, 2 de la región. Está Cuba, también está Venezuela, y es precisamente la reacción que ha llegado en las horas siguientes, particularmente desde el régimen de Nicolás Maduro. En este caso, de estas 7 naciones, Carola, no van a poder ingresar con ciertas visas, las cuales al menos hasta ahora no se han informado, pero ojo con las razones que esgrime Trump para justificar esta medida. Considera la política exterior, la seguridad nacional y los objetivos antiterroristas, y Trump no descarta que otras naciones puedan sumarse a este listado de prohibición de ingreso a Estados Unidos. Claro, y esto es algo que él había prometido en campaña, y ahora dijo no los queremos, mientras anunció esta prohibición, y además citó este ataque en Colorado, ¿cierto? En Boulder, Colorado, que se produjo hace algunos días, que fue un ataque antijudío, principalmente antisemita, y entonces hay restricciones parciales en el caso de estas 7 naciones, porque, por ejemplo, si se trata de deportistas que están viajando o ciudadanos que tienen doble nacionalidad, ahí sería la excepción, pero es súper radical respecto de estos 12 países. Sencillamente a partir del 9 de junio no pueden entrar al país. No van a poder ingresar a Estados Unidos, y ojo, por un periodo que al menos hasta ahora no ha sido informado respecto de hasta cuándo va a regir esta medida. Les mencionaba el caso del 2017. En esa oportunidad Trump esgrime argumentos bastante similares, pero contra naciones musulmanas. Y claro, eso generó un caos porque básicamente se anunció y fue aplicado de manera inmediata. Caos en los aeropuertos de personas si no sabían si iban a poder ingresar a Estados Unidos, y para evitar eso precisamente es que se hace este anuncio con algunos días de anticipación. En esa oportunidad se judicializó este proceso con algunos tribunales que dieron, o más bien bloquearon esta medida de Donald Trump, pero finalmente la Corte Suprema, recordemos, de mayoría conservadora, finalmente terminó por avalar precisamente esa medida, y tú lo mencionabas anteriormente, ¿no? Fue una de las promesas de campaña de Donald Trump. La pregunta que queda aquí es hasta qué punto no va a aplicar esta medida, cuántas otras naciones podrían eventualmente sumarse y qué otros argumentos también podría esgrimir eventualmente si es que llegara a sumar más países en esa medida. Nos quedamos en Estados Unidos, seguimos hablando de Donald Trump, en esta oportunidad también ligado con el expresidente estadounidense Joe Biden, porque aquí Trump ha ordenado una investigación sobre las acciones del demócrata, y esto en medio de lo que hemos hablado más de alguna oportunidad de Carola, ¿no? La situación de salud del expresidente estadounidense, porque aquí está acusando a los asesores de Biden de conspiración para engañar al público sobre el estado mental de Biden. Estoy citando textual lo que dijo Donald Trump, en el que es un nuevo intento por desacreditar al demócrata, y aquí lanza algunas críticas contra los asesores, por ejemplo, de haberlo protegido intencionalmente para que no descubrieran quién ejercía
el poder ejecutivo y también por el uso del AutoPen, que es un dispositivo que replica las firmas de los presidentes para firmar documentos y decretos. Y aquí lo que plantea Donald Trump... lapicera electrónica en el fondo. Exactamente, y por eso mismo es que aquí Donald Trump está acusando, ¿no?, que estos documentos que fueron firmados bajo esta modalidad condujeron a cambios radicales de política y cuestiona finalmente quién tomaba la decisión detrás de esas medidas. Biden ha respondido rápidamente, acusó que esta denuncia es ridícula. De hecho, señalaba lo siguiente: seamos claros, yo tomé las decisiones durante mi presidencia, tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Aquí Biden acusa que estos dichos buscan distraer a los estadounidenses mientras esta administración trabaja para extender las exenciones fiscales para los ricos, que de hecho es uno de los temas que incluso lo ha puesto en jaque, ¿no?, con Elon Musk, precisamente respecto a la tramitación de ese proyecto de ley. Bueno, y todo esto en medio de investigaciones que han intentado impulsar los republicanos en la Cámara de Representantes, allí buscando el testimonio de los colaboradores de Biden. También este libro, ¿no?, del que comentamos hace algunas semanas atrás, de Jake Tapper de CNN, que describía este círculo íntimo que aparentemente habría encubierto, ¿no?, este deterioro físico de Biden, particularmente en los últimos meses de su mandato. Y claro, con el expresidente estadounidense, que recordemos fue diagnosticado con cáncer de próstata muy recientemente, un cáncer avanzado que se ha extendido a los huesos. Bueno, ese es el panorama que está enfrentando por estas horas el expresidente norteamericano y claro, con por lo demás aquí esta orden de investigar las acciones del expresidente norteamericano. Vamos a avanzar en esta revisión internacional. Lo que ves allí, Carol, y quienes nos acompañan a esta hora son dos rehenes que estuvieron 19 meses hasta este momento bajo el cautiverio de Hamas y cuyos cuerpos precisamente estaban en manos del grupo palestino. Esa imagen en particular es de una cámara de seguridad y son los últimos momentos que se vio con vida precisamente a esta pareja que fue secuestrada ese 7 de octubre del 2023. Sus cuerpos han sido recuperados por parte del ejército de Israel en una operación que ha sido informada durante esta jornada. Lo que han señalado es que este operativo se llevó a cabo durante la noche y que ahora sus cuerpos han sido recuperados para poder ser enterrados. Se trata de Judy Weinstein Haggai, de 70 años, y Gadi Haggai, de 72, esta pareja que fue secuestrada por lo demás y asesinada cerca de su casa en el kibutz de Nir Oz, en ese ataque que ocurrió el 7 de octubre del 2023. Las declaraciones de esta jornada de parte del primer ministro Benjamín Netanyahu son las siguientes: no descansaremos ni permaneceremos en silencio hasta que todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los caídos, sean llevados a casa. Carola, todavía hay 56 rehenes que permanecen bajo el cautiverio de Hamas. Entre ellos se habla de que al menos 20 estarían vivos. Todo esto en medio del plan que presentaba por lo demás Estados Unidos hace algunos días atrás y que Benjamín Netanyahu aseguraba había respaldado, pero con el silencio de Hamas hasta este momento. Un plan que habla de 60 días de un cese a las hostilidades, en la entrega o la liberación más bien de 28 rehenes, entre ellos vivos y muertos. Bueno, 56 todavía permanecen bajo el cautiverio del grupo palestino. Y entiendo que se suspendió la entrega de ayuda humanitaria por 24 horas. O sea, si ya era crítica la situación, esta suspensión la agrava aún más. Sí, exactamente. Una suspensión que debería finalizar durante esta jornada de parte de este grupo humanitario que tiene el respaldo de Israel y de Estados Unidos para operar precisamente en la Franja de Gaza, que por lo demás ha enfrentado una serie de cuestionamientos a quienes apuntan a que tiene muy poco tiempo funcionando esta organización y que por tanto no tendría las capacidades necesarias para hacer frente a una demanda tan grande como existe en el enclave palestino, cuyo director ejecutivo, recordemos, también renunció pocas horas antes de que iniciara, por cierto, la reapertura de los pasos y con ello la entrega de los alimentos. Y claro, con esta medida de suspensión de 24 horas que debería finalizar durante esta jornada, además en un fin de semana y también en los primeros días de esta semana, que vimos también incidentes sumamente graves y serios con la muerte de decenas de personas, también producto de disparos perpetrados por las fuerzas de defensa de Israel en medio de lo que ellos acusaban era un descontrol de lo que se había generado también
en esa zona. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, nos vamos hasta Nueva Zelanda. Lo vimos hace algunos meses atrás, esta imagen que daba la vuelta al mundo, este jaca en el Congreso en forma de protesta durante una sesión del año pasado. Daba la vuelta al mundo porque por lo demás el jaca, podríamos decir, es de los casos más tradicionales, ¿no?, que existe dentro de la cultura maorí. Más propio de la culturista. Exactamente, y la reacción que ha generado finalmente ha sido de aplaudir esta medida, pero también de condenarla, y precisamente fueron votados las acciones llevadas a cabo por estos 3 parlamentarios, quienes finalmente han sido suspendidos, según se ha informado durante esta jornada. La diputada opositora, que es la que inicia este baile tradicional, fue suspendida durante 7 días, mientras los otros 2 que la acompañan, por cierto, allí en esta intervención, fueron suspendidos durante 21 días. Todo esto en medio de la tramitación del proyecto sobre los principios del tratado, que fue rechazado en ese momento, pero que genera indignación en todo el país. Más de 40.000 personas también protestaron por esas mismas fechas. Esta era su forma de protesta. Finalmente han sido suspendidos por algunos días. No se puede hacer ese tipo de manifestaciones. Eso es lo que han determinado finalmente los congresistas neozelandeses con esta votación, Carola. Muy bien. El primer vistazo a las noticias del mundo esta mañana de jueves junto a Isel Guerra. Seguimos en contacto durante la mañana, Isel. Nos vemos. Son las 9:07, nos vamos a ir a la pausa en esta jornada fría acá en Santiago y con bastante humedad, a pesar de que esperamos una máxima de 21 y ya brilla el sol, lo cual disipa la niebla que había más temprano. Más noticias, análisis y entrevistas al regreso, no se vayan. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.